estudios a través de estos sábados titulados El misterio de Dios, tanto parte 1 como parte 2. Sabemos que Dios tiene muchos oráculos que revelar a su pueblo, pero nos hemos basado en lo que la Biblia llama el misterio de Dios, específicamente en el capítulo 10, verso 7 del libro de Apocalipsis. Y vimos tanto en la primera parte del misterio de Dios, temas que ustedes pueden encontrar si no los vieron o no tuvieron la oportunidad de escucharlos en su debido tiempo. En la página La Verdad Profética lo pueden encontrar con el título de El misterio de Dios parte 1 y el misterio de Dios parte 2. Esta es la tercera parte y su culminación. Vimos que el misterio de Dios dice que se consuma justamente al tocar la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Es la consumación del plan de salvación, la predicación del evangelio. ¿Cómo realmente determinar? Y vimos ejemplos tales y basamos nuestro estudio bíblicamente hablando, citado tanto en los libros de Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 14, pero comenzamos nosotros en el capítulo 20 del libro de Mateo, en la peculiaridad de los tercer y cuarto llamados a trabajar a la viña del Señor. Esta tarde tenemos la parte número 3 de la serie de temas titulados El misterio de Dios. Vamos a ir primeramente al libro de eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. La página 11. Eventos de los últimos días. La página 11 o primer capítulo. Eventos de los últimos días. Página 11 o primer capítulo. La última crisis de la tierra. Repito. Eventos de los últimos días. Página 11 o primer capítulo. La última crisis de la tierra. Muy importante notar la fecha cuando estas palabras fueron dichas, 1914, justamente antes de empezar la Primera Guerra Mundial, por parte de la profeta. Miren lo que dice este párrafo. El momento actual es de interés abrumador para todos incluye, todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases. Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro y observan las relaciones que existen entre las naciones y observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Es impresionante la declaración que hace en Inspiración acá. Dice que las gentes, todos los que viven en el momento actual, es abrumadora la atención que está puesto o que ha llamado de cada uno de los habitantes de este planeta a las relaciones que existen entre una nación y otra, a los elementos de la naturaleza y que anuncia que algo grande está por venir. Esto es cierto. No necesito hacer una lista de los acontecimientos que están pasando. Ustedes han observado lo que está pasando en cada una de las naciones y donde quieren que el mundo, en los gobiernos quieren que el mundo ponga sus ojos para hacer sus tramas o sus cosas tras de ellas, para que la gente no se fije en esos otros puntos. Hay algo importante que está por pasar. Hay algo que está por estallar. Y nosotros como pueblo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo vencidos por Satanás? Decía el testimonio 5 en la meditación antes de orar. ¿Estamos despiertos? No, dice que tenemos que ser despertados. La inspiración dice que tenemos que elevar la temperatura, el espíritu, de tal manera que seamos preparados para poder ser enviados al campo de labor. Puede ser una coincidencia, pero en el capítulo 1 también, de Joyas de los Testimonios, el tomo 3, Joyas de los Testimonios, el tomo 3,
primer capítulo también, y la misma página, la 11, la misma que Evento de los Últimos Días, y casi el mismo título del capítulo. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 11, capítulo 1, titulado Preparación para la crisis final. Tercer párrafo. Hermanos, dice acá, comienza el tercer párrafo. Vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, pregunta, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Es una pregunta muy solemne, importante. Dale la debida importancia de parte de nosotros, porque la inspiración nos está cuestionando acá y nos dice, a vosotros, a usted, a mí, adventistas del séptimo día, a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, a quienes han sido reveladas los oráculos del Señor, los misterios del Señor, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de esta tierra? ¿Sabe usted, querido hermano, qué papel le corresponde realizar? Sabemos como cuerpo adventista del séptimo día cuál es nuestra posición y cuál es nuestro papel a desarrollar en estas escenas finales. Porque proféticamente podemos ver, Estados Unidos tomará un rol, las naciones socialistas otro rol, las comunistas, las islamistas tomarán su rol y su posición, Israel ejecutará su rol también profético, pero como pueblo, ¿qué escena es la que usted y yo desarrollamos en la historia final o en las escenas finales de la historia de esta tierra? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué papel? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en el letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Recuerde lo que veíamos en el segundo tema acerca del misterio de Dios. La primera fase del mensaje del tercer ángel corresponde en solidificar, avivar, establecer la fe de los que dudan. Página 63 de Primeros Escritos. Repito, para los que anotan. Página 63 de Primeros Escritos. Solidificar, establecer la fe de los que dudan, que no haya incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos. ¿Quién podrá subsistir en estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia? Habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter. Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha. Habéis seguido la luz. Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe. Como decía la inspiración al comienzo, solemnes estas palabras. Este llamado. Hermano, ¿qué papel jugará usted? ¿Qué papel? Eso lo veremos esta tarde. ¿Se recuerdan que nuestro estudio lo basamos en Mateo capítulo 20? Vamos al capítulo 20 del libro de Mateo. Yo sé que todos y la mayoría de ustedes conocen este tema, la viña del Señor, o el plan evangélico como el Señor ha trazado desde el movimiento del Éxodo. Vamos al capítulo 20 del libro de Mateo.
No voy a ir detalle por detalle, por supuesto, no es nuestro tema el capítulo 20 de Mateo ahora. Pero recuerden que nuestro primer estudio, el misterio de Dios parte 1, fue basado en la peculiaridad que existía entre el tercer y cuarto llamado, el llamado de la hora sexta y de la hora novena. Decía, y salió cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Parece ligar, combinarlos, tanto el tercer llamado como el cuarto llamado, depender uno del otro. Y aprendimos tanto a través del primer estudio como del segundo estudio que el tercer llamado a la viña del Señor era el mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, la verdad del juicio, o las 2300 tardes y mañanas. La inspiración cita ahí mismo el libro de la revista Review and Herald, 13 de octubre de 1909, donde dice que estos ángeles representan los mensajeros del Señor presentando la verdad al pueblo. Y aclarábamos y veíamos que Miller representa el primer movimiento del mensaje del primer ángel. Veíamos por qué a estos mensajes, el mensaje de los tres ángeles, también se les denomina el Evangelio eterno. Y por qué no al movimiento del Éxodo o al movimiento apostólico. Porque a este evangelio se le llama el evangelio eterno, y veíamos también que es el evangelio eterno porque son los evangelios que deciden para eterna salvación o eterna perdición cada uno de los casos, tanto desde Adán y Eva como hasta el último que viva sobre la tierra. Es la verdad del juicio. Conflicto de los siglos, página 478. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Veíamos también que el mensaje del primer ángel era dado a gran voz. El conflicto de los siglos 404 decía que esto evidencia la rapidez con la que el mensaje iba a abarcar el mundo entero. Y vimos que Miller predicó el evangelio en el mundo entero en 11 años. Luego vimos en nuestro segundo tema a profundidad los 11 versículos del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde se sitúa en desarrollo el mensaje del primer ángel, y en el último verso, verso 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, los inicios del movimiento adventista del séptimo día, liderados por Helena Gold Harmon. Lo mismo que dice el libro de Primeros Escritos, para quienes están anotando y nos tuvieron a través de todos estos estudios. Primeros Escritos, página 16 en números romanos, citado en el prólogo histórico de Primeros Escritos, que dice que el objetivo y la misión del pueblo de Dios, liderados por Helena Gold Harmon, está citada en el último versículo del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. ¿Y qué dice el último versículo del capítulo 10 del libro de Apocalipsis? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones, lenguas y pueblos. A muchos. Veamos la peculiaridad, la diferencia entre el mensaje del primer ángel y el mensaje de el tercer ángel. Mientras al mensaje del primer ángel se le dice que predique a toda nación, a cada nación, tribu y lengua y pueblo, al mensaje del tercer ángel no se le dice a todos, se le dice a muchos en su primera fase, porque hay que estar de acuerdo que el mensaje del tercer ángel tiene dos fases, una preliminar y la otra que le procede, que es la de abarcar el mundo entero. Hay que estar claros en ese punto y estableceremos ahora la diferencia. ¿Cuáles son las dos fases del mensaje del tercer ángel? Y veíamos en el segundo estudio que el mensaje del tercer ángel va a llegar a muchos y no a todos. Y el fundamento de nuestra doctrina como adventistas del séptimo día, lógico, ustedes saben, también es el sábado. Verdades tales como la marca de la bestia, también el cuerno pequeño, ejemplificados y explicados a través de la escritura y los escritos de la profeta Elena de White. Pero el fundamento, decía la inspiración, el fundamento de nuestra doctrina es la verdad del santuario, la verdad del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Conflicto de los siglos, página 477. Lo mismo que en la educación, página 165 y
Cristo en su santuario, página 7. El objetivo principal del pueblo que quedó después del chasco era hacer que fueran puestos los ojos del pueblo en el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y de esta manera vimos cómo el cuarto llamado de Mateo capítulo 20 venía a ser el remanente del tercer llamado. Ahora bien, si ustedes ven la parábola de Mateo capítulo 20, tanto el primero, el segundo y el tercer llamado, parabólicamente en esa parábola, valga la redundancia, tienen 3 horas parabólicas para trabajar. Pero el cuarto llamado no. ¿Será porque están dormidos? Vea que el cuarto llamado solo trabaja 2 horas. O tiene un espacio para trabajar de 2 horas entre su otro llamado. Porque entre cada uno de los llamados sería un espacio de 3 horas. Pero para hacer el último y quinto llamado, los de la hora undécima, solamente existe una diferencia de 3 horas parabólicas entre el cuarto llamado y el quinto. ¿Por qué? Y leíamos en la meditación, página 189, Testimonios tomo 5, que las palabras de el versículo 6 del capítulo 20 del libro de Mateo se refieren o se aplican a la iglesia. Se aplican a la iglesia, al pueblo de Dios. Vamos al capítulo 20 del libro de Mateo. Capítulo 20, versos 6 y 7, el quinto llamado. Capítulo 20 del libro de Mateo, versos 6 y 7, el quinto llamado a la viña del Señor. Y saliendo cerca de la hora undécima, recuerden lo que dice la inspiración también, no tiene el día 12 horas, dice, cuando alguien anda de día no tropieza. Y el Medio Oriente, pues lógico, y lógico como en Centroamérica, en la parte sur de México, para muchos que son conocedores, el sol sale a las 6 de la mañana, se oculta a las 6 de la tarde, y viceversa, así, 12 horas, tanto el periodo de luz como el periodo de noche. Y lo mismo que pasa en el Medio Oriente, donde algo es constante, y donde se refirió esta parábola. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Vea, va el Señor y dice la inspiración, leíamos en el testimonio 5, 189, que son palabras de Cristo a la iglesia. ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y la clave está en la respuesta. Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cristo les hace una pregunta y le dice, ¿por qué estáis todo el día ociosos? Ellos contestan, tienen una respuesta para él y le dicen, nadie nos ha contratado. ¿A qué tipo de gente se estará refiriendo acá? Si estas palabras son a la iglesia, ¿se estará refiriendo al ministerio, a quien está empleado en la obra? ¿O se estará refiriendo a los laicos, a la feligresía, a los miembros, a usted y a mí, a los que regularmente asistimos a la iglesia cada sábado y que no somos pastores ni ministros? Es a nosotros, hermano. Es a nosotros. Y veremos de que al ministerio, a los que lideran el cuarto llamado, después de los pioneros de 1844, ya se les hizo el llamado, pero lo rechazaron para participar en la manifestación, en la segunda parte del mensaje del tercer ángel, y ahora es por esto que el llamado se extiende a los laicos. Esto no es nuevo. Esto no está sucediendo hoy por primera vez. Esto se ha repetido a través de la historia. Cuando los líderes han fallado, los siguientes en trabajar o en ser llamados son los laicos. Son la gente ordinaria, como quien dijera el vulgo, o los que no han tomado parte en la dirigencia de la obra. Vamos a El deseado de todas las gentes, página 198 y 199,
El deseado de todas las gentes, la página 198 y 199. Pueden leerse todo el capítulo, es el capítulo 23 en sus casas, cómodamente. Esto es un maravilloso capítulo de enseñanza de la palabra del Señor. El capítulo es el capítulo 23, el reino de Dios está cerca. Es la página 198, vamos a leer segundo párrafo, donde dice: si los dirigentes de Israel, repito la cita. La cita es: el deseado de todas las gentes, la página 198. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. A ellos fue dado primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que habían de anunciar el evangelio a todas las naciones. Vean, el Señor primero vino a Judea, vino al monte de Sión, a Jerusalén, vino al Sanedrín directamente, como quien dice, a la conferencia general. Les presentó y les dio a ellos la oportunidad, pero se enojaron con él. No aceptaron el mensaje. A ellos les dio primero la oportunidad de ser quienes que lideraran la obra de predicar el evangelio en el mundo entero bajo el segundo llamado, el movimiento apostólico. Pero no, lo rechazaron, no lo quisieron. Procuraron su muerte. Entonces Jesús se apartó de Judea y se volvió ¿a dónde? No a los gentiles, se volvió a Galilea, parte del mismo reino hebreo, parte del mismo reino imperio judío, el reinado del sur, en este caso las dos tribus, Benjamín y Judá. Pero no ya más los dirigentes, sino ahora la gente o los laicos, como quien diría, la membresía, la feligresía de la iglesia. Volteemos nuestras páginas ahí, vamos a la 199, primer párrafo, continuando la lectura. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido, escuche bien, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. ¿A quién le brindó primero la oportunidad el Señor de ser quienes llevaran el evangelio al mundo entero? Sí, a los dirigentes de la nación hebrea, al pueblo, el Sanedrín, a la realeza. Pero no quisieron. Les dio la espalda entonces. Y entonces se dirigió a la clase obrera, a los laicos, a los feligreses. Sabemos que en Judea, donde el Señor inició su ministerio, reclutó sus primeros discípulos, hizo sus primeros milagros, ante la presencia del Sanedrín mismo, los rabinos, los escribas, sanando también el paralítico de Betesda, fue su último milagro en Judea, evidenciando ante ellos mismos el poder y la designación de Dios a través de su Hijo y el ministerio que él inició. Pero aún así dice que ellos estaban tan duros de corazón, al grado de no poder ver la autoridad con la que el Señor Jesús enseñaba, la autoridad con la que predicaba,
la autoridad del mensaje que traen. Y dice que esto vez tras vez se ha repetido, vez tras vez. A través de los reformadores se está repitiendo hoy. Y vemos que el testimonio 5 lo hace claro y dice que las palabras de Cristo en Mateo 26 se refieren a la iglesia. Y ahí, hermanos, no es al ministerio el que le está hablando, porque el ministerio, según ellos, no están ociosos. Ellos están empleados en la obra, los pastores, los obreros. Le está hablando a quienes no están haciendo nada. Son los laicos, directamente. Es decir, que el quinto llamado procede de los laicos. Lo lideran los laicos. Lo lideran los miembros. Esto la inspiración hace claro. Y lo vamos a leer en el mismo libro del Testimonio tomo 5, pero antes de ir a esa cita, quiero leer una del Joya de los Testimonios, tomo 3. Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 13, la primera fase del mensaje del tercer ángel. Tomo 3 de Joya de los Testimonios. Página 13. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Vean la primera fase del mensaje del tercer ángel. Vean, contundente, clara, explícita. Preparar al pueblo. Explicar las razones del chasco. ¿Por qué ellos esperaban a Jesús en la tierra cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo? Explicar la caída de las naciones, de las iglesias nominales que no aceptaron la verdad del mensaje del primer ángel. Y establecer la fe de los que dudan a través del mensaje del tercer ángel en relación al ministerio de Cristo Jesús en el lugar santísimo. La primera fase del mensaje del tercer ángel. Lo puede encontrar página 63 del libro de Primeros Escritos para que vea que hay referencias contundentes acerca de este punto que lo reafirman y lo establecen claramente. Repito la cita para quienes están anotando. Primeros Escritos, página 63 y Conflicto de los Siglos, página 477. Ahora bien, ¿será que así como Jesús vino a Judea y luego a Galilea, será que en la fase del mensaje del tercer ángel, en la segunda fase, ya vino o ya se dio la oportunidad a la Judea moderna, al Sanedrín, a la conferencia general en nuestro tiempo? Mensajes selectos, el tomo 1. Mensajes selectos, el tomo 1, página 276. Mensajes selectos, el tomo 1, página 276. Repito, mensajes selectos, tomo 1, página 276. Segundo párrafo. Primer párrafo. La falta de voluntad. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuestos por los hermanos C.J. Wagner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo, que Dios anhelaba impartirles.
el enemigo les impidió, escuche bien, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia. ¿Qué es una eficiencia, hermano? Ese poder, esa capacidad, esa calificación para poder hacer algo, una obra, un trabajo. Dice, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya. Escuche bien, para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo, no por el proceder de Satanás, no por el proceder de los malos espíritus, no por el proceder de las otras iglesias, no, por el proceder de nuestros propios hermanos. En 1888, recuerden, los líderes, los pastores, los ministros, Bate, Olsen, Smith, y la inmensa mayoría. Una cita más de Evento de los Últimos Días, página 213. Evento de los Últimos Días, para que vean que el Señor es justo en su obrar, para que vean que el Señor da la primera oportunidad de enmendar sus caminos al ministerio actual, como lo ha sido a través de toda la historia. No irrumpe, no transgrede la forma como ha trabajado, le brinda la oportunidad, pero como la rechazan, la extiende a aquellos que están desempleados, a aquellos que están ociosos. Usted y yo, los laicos, el quinto ministerio, la hora 10. 2.13 de Evento de los Últimos Días. 2 años después de la reunión celebrada en Minneapolis, Minnesota, aquí es 1890, lo que está diciendo las palabras de la hermana White. En una es diciembre 23 de 1890 y la otra dice mayo 27 de 1890, mismo año. Dice, en la iglesia o en las iglesias, no dice metodistas, no dice presbiterianas, no dice luteranas, sino que dice, en las iglesias adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con su gloria o con la gloria de Dios, esto no es nada más que fuerte pregón, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Pregunta acá, porque dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Estos no son nada más que los dirigentes. ¿No deberíamos de nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, hermanos. La verdad del mensaje del tercer ángel no es estática, no es solo un punto, no solamente es la verdad del santuario, no solamente es la verdad del juicio de los muertos, no solamente es la verdad de la marca o el cuerno pequeño. Es creciente la luz del mensaje del tercer ángel. Y es en 2 fases, como lo hemos visto. Una que va y reafirma la fe de muchos, profetiza otra vez el mensaje del santuario, pero que también se extenderá a todos. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina la tierra con su gloria. ¿Por qué hace tanta referencia a la inspiración acá? A esa luz que ilumina la tierra con su gloria. ¿Es algo clave esto? ¿Es algo indispensable esta luz? ¿Tiene que ver esto algo con la segunda fase del mensaje del tercer ángel? Vamos al libro Primeros Escritos, página 277.
Libro de Primeros Escritos, página 277, el capítulo titulado El fuerte clamor. Primeros Escritos, página 277, el capítulo titulado El fuerte clamor. Dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercero. ¿Cuál? El tercero. Sí, bueno, es importante esto entonces. Ese otro ángel. Unir su voz a la del tercero para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¡Wow! Increíble. Se intensifica. ¿Será su primera fase o su segunda fase? El de llegar a todos. Veamos. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó la tierra iluminada con su gloria. Si la tierra es iluminada con su gloria, quiere decir que el conocimiento de Dios llega a todos. La luz que rodea a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Albergue de toda inmundo y aborrecible, dice acá. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como la dio el segundo ángel, cierto, tiene similitud, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en la iglesia de 1844, y le agrego un poco más: la caída completa de Babilonia, o las iglesias nominales que han rechazado la luz a través de todo el tiempo. La obra de este ángel comienza a tiempo justamente para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la última obra del mensaje del tercer ángel, hermanos? ¿Acaso el mensaje del tercer ángel tiene múltiples obras? ¿O por lo menos dos? ¡Sí! Tiene una obra de profetizar a muchos y una de llegar a todos. Pero ese para llegar a todos necesita la ayuda de este otro ángel. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Quiere decir que si este ángel o esta luz o este mensaje no viene, el tercer ángel no puede realizar su segunda fase. No puede llevar a cabo el papel de intensificar su verdad hasta ser un fuerte pregón. Así, de esta forma, se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy pronto ha de asaltarle. Cuando empezamos el estudio leíamos de eventos de los últimos días y de Joya los Testimonios, tomo 3. Y ahí hablaba de la última gran crisis final y tiempo de prueba para el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces acá vemos que ese tiempo no puede llegar sin que a este mensaje se coligue con el mensaje del tercer ángel. Y en pocas palabras, el papel que usted y yo desempeñaremos en la obra final o en las escenas finales de la historia de esta tierra es ser portadores y cumplir y consumar el misterio de Dios citado en el capítulo 10, verso 7 del libro de Apocalipsis, la predicación del Evangelio, bajo la figura del fuerte pregón. Así, de esta forma, se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación, que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje. ¡Wow! Este mensaje parece ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche, señaló en 1844 el mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes. Hermanos, la clave, dice Mateo 24, capítulo 24, verso 14, para que el fin de todas las cosas venga sobre este mundo, es predicar el Evangelio en el mundo entero. Y el evento profético
que acaba con eso, o con la consumación del misterio de Dios, que la consumación del misterio de Dios es la predicación del evangelio en el mundo entero, es el fuerte pregón. Pero bien, dirigentes, bien, pastores, bien, conferencia general, ya vino y se volvió a repetir el asunto de que Jesús llega a Judea y le rechazan. 1888. Vimos la cita de Mensajes Selectos tomo 1 y vimos la cita de Eventos de los Últimos Días. Ahora bien, iglesia, desempleados, ociosos, llegó la hora de trabajar. Llegó el tiempo de actuar. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo acontecen estas cosas? Tomen sus testimonios, tomo 5. Testimonios, tomo 5, página 75. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 75. Repito, Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 75. Si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina lo fuera, en realidad, si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra, y si fueran hombres de Dios guiados por su espíritu, entonces sí que se podría decir que se ve algo animador en medio de la reinante oscuridad moral. El espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. Bien podemos clamar: salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Me consta, no a mí, aquí a la profeta, me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Estas almas amadoras de la comunidad se hundirán en la ruina general. De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Pero eso no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación, qué evento, hermanos. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. ¿Por qué los días de la purificación? ¿En qué sentido? Recuerden, mi hermano, el Señor no puede tener dos ministerios a la vez. Dios se propone tener un pueblo puro y leal en el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo. Podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador, una espada, una hoz en su mano, y limpiará con esmero su era, su campo, su viña. Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de vientos de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a la falsa llamada ciencia, no a la de explorar cada uno de los eventos terrestres, tanto como la astronomía y todo ello, no, sino a la falsa llamada ciencia, a la disque teología, filosofía, escatología, porque la verdadera ciencia es la de la palabra de Dios. No serán los dirigentes en aquel tiempo los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento. No estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso. Aquí está el error. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará al rebaño. Pocos serán los hombres grandes, pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora del zarandeo. Y prueba, hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal.
no han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo, se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos hacia el cielo, mas no vemos las estrellas. Están ahí, fijas en el firmamento, pero el ojo no las puede distinguir. Es de noche, tiempo de tribulación, tiempo de prueba, crisis final. Es de noche cuando podemos contemplar sus verdaderos lustre. Pocos los grandes hombres. Y como el Señor volverá y tendrá ahora un pueblo puro, sabemos que la iglesia está en un estado militante, mas no triunfante. Pero ¿cuándo será el fuerte pregón? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué le precede al fuerte pregón? Recuerden que el fuerte pregón es la finalización del mensaje. Y para que la finalización del mensaje usted y yo tenemos que tener poder. Porque así lo dice el capítulo de primeros escritos. Pero para que la iglesia sea gloriosa, poderosa, ¿qué pasa primero? Vamos a ir cerrando ya, hermanos. Pero citamos del libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos. La página 477. Conflicto de los Siglos. Página 477. Párrafo 25. Jesucristo nuestro abogado. Voy a leer 477 y 478. Leo de la 477 último párrafo. Voy un poco rápido por cuestión del tiempo acá. Ustedes lo pueden leer detenidamente. Mira lo que dice. En la última línea de la 477. El profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Dios ofrendas en justicia. Miqueas capítulo 3, versos 2 y 3. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado, por la sangre de la aspersión por la gracia de Dios. Y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue, aquí detalle, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en el cielo, en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad. ¿En qué mensaje dice ahí, hermanos? En los mensajes del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Sí, los que forman parte del titulado Evangelio Eterno. Y lo que nos llama la atención, porque esto ya lo tuvimos a través de otros estudios titulados Juicio en el Remanente, es el siguiente párrafo. Capte lo que dice el siguiente párrafo. Cuando esta obra haya quedado consumada, ¿cuál obra, hermanos? La de purificar al pueblo de Dios, el pasar de ser la iglesia militante a triunfante, o sea, gloriosa. Los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Dios como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia militante. No. Iglesia gloriosa, triunfante, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Wow. Entonces, después de la purificación, no antes, después de Ezequiel 9, no antes, después del día de la venganza del Señor, no antes. Entonces, ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejército con bandera, tremolantes, Cantares 6:10. ¿Hasta cuándo la iglesia estará en un estado triunfante? En un estado glorioso, hasta después de Ezequiel 9, hasta después del zarandeo, hasta después de la purificación. Y ya estando en ese estado hermoso que pinta el libro de Cantares, capítulo 6, verso 10, ¿qué pasará? Entonces el Señor viene y levanta a su pueblo. ¿Será ello? ¿O habrá otra obra que hacer después de cuando la iglesia está en ese estado? Justamente después de la purificación. Cito estas últimas dos referencias de la escritos del Espíritu de Profecía. Leo primero del libro Profetas y Reyes 535. Profetas y Reyes 535. Luego, leeré posteriormente, después de esta cita de Profetas y Reyes 535, en relación con ella, leeré Review and Herald número 19, 1908. Perdón, la cita correcta es Review and Herald, noviembre 19 de 1908. Repito las citas. Primero voy a leer para definir y encontrar qué tiene que ver la definición o características de la iglesia en la profecía o en eventos futuros, el que sea como lo describe Cantares 6:10, hermosa como la luna, imponente como ejército en orden, esclarecida como el sol. Leeré de Profetas y Reyes 535, 535, y posterior a ello, en relación de esa cita, la explicación de ella, que la hermana White la da en Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Leo. Entonces, dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Oh, escuche bien, su conflicto final. Sí, lo que venimos tocando, primer capítulo, eventos de los últimos días, y primero de Joya de los Testimonios, tomo 3. La crisis final, eventos finales, la último conflicto. ¿En qué estado ella entrará en su conflicto final? ¿En su estado militante? No. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Ha de salir a todo el mundo. Hasta ese entonces sale a todo el mundo. Pero acá dice un punto importante, miren lo que dice. Ha de salir a todo el mundo, vencedora. Y para vencer. Wow, interesante esa parte ahí. Dice que sale vencedora y también sale a vencer. ¿A qué se estará refiriendo ahí? Bueno, creo que la inspiración está siendo clara. Sale vencedora. Lo verdadero ministerio del Señor de la purificación de la iglesia. Sale vencedora de la limpieza que se va a llevar a cabo en la iglesia. ¿Se recuerdan? El tema que dio el hermano Miguel hace 15 días, si no me acuerdo. O hace 22 días hablando, no, hace 15 días precisamente. De Apocalipsis capítulo 12. Por nosotros nos vamos directamente hasta el capítulo 12, versos 16 y 17, donde dice que la tierra absorbe el río y traga el agua. Y dice que la mujer ahora está en un estado puro, que el dragón se llena de ira contra ella, pero no la puede combatir, sino que va a pelear contra el resto de la descendencia. Sí, hermano. Ya no la puede combatir porque es pura, es gloriosa, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, vencedora del paganismo que hay en la iglesia y de la purificación. Y sale ahora al mundo ya vencedora de todo ese paganismo que no se puede contagiar, que no se puede llenar de pecado. Sale a vencer ¿a quién? Al sistema creado titulado la marca de la bestia, y a predicar el fuerte pregón. Bueno, hermano, ¿de dónde saca usted eso? De la siguiente cita. Review and Herald, noviembre 19 de 1908. En este tiempo, hablando de Cantares 6:9 o de la cita de Profetas y Reyes 535, en ese tiempo, solamente a los que han resistido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso,
se les permitirá participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Sí, pero en su segunda fase, titulada Cuando se intensifique hasta hacer el fuerte pregón. ¿Cuándo es entonces la predicación del evangelio entero? ¿Cuándo es entonces que se terminará de predicar el evangelio en el mundo entero según Mateo 24:14? Hasta cuando la iglesia esté en su estado glorioso. Hasta cuando la iglesia sea purificada. Pero hermano, bíblicamente, ¿usted cómo me sostiene ese punto? Cerramos con esta cita. Aquí vamos terminando ya, hermanos. Prometo que es la última. Isaías 66, 19 y 20. Isaías capítulo 66, verso 19 y 20. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos, a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Dios en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Dios. Claro, bíblicamente la purificación del pueblo, los que escapan, los 144,000, la última obra en favor de la iglesia, son los enviados, los obreros de Mateo 26, el ministerio santo y puro de los 144,000, a dar el fuerte pregón. Pensamos en la tentación, hermanos. ¿Qué papel desempeñamos usted y yo en las cenas finales de la historia de esta tierra? Vencer la tentación. Y aparte de vencer la tentación, enfrentar la crisis final bajo el nuevo ministerio, los 144,000, los obreros de la hora undécima. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor, en esta tarde de día, santo sábado. Eres grande, glorioso, al permitirnos, Señor, y revelarnos como pueblo estos misterios, que lo son para mucha gente que no tiene y goza de esta verdad, pero que están clamando por luz. Permite, Señor, tener ese compromiso para poderlo llevar. Bendice a todos los que estuvieron a través del internet y del teléfono, Señor. En el nombre de Jesús imploramos una bendición para este resto de sábado. Amén y amén. Hermanos, una bendición para todos. Un feliz resto de día sábado. Hasta una próxima ocasión.